Quiero contarte una historia. El huracán Stan no fue el primer desastre que enfrentó Centroamérica, pero sí fue otro recordatorio de una realidad que ya no podía ignorarse. Las lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos, comunidades enteras fueron afectadas, infraestructura colapsó y miles de personas tuvieron que empezar de nuevo. Y entonces surgió la pregunta, ¿por qué la historia seguía repitiéndose? ¿Realmente estábamos preparados para enfrentar desastres? Porque el problema no era únicamente el huracán, sino el problema era el riesgo que se acumulaba mucho antes de que comenzaran las lluvias, en las decisiones que moldeaban el desarrollo de la región. Ya no bastaba con responder cuando ocurría un desastre, sino había que reducir el riesgo antes de que ocurriera el desastre. 5 años después, esa reflexión se convirtió en una decisión regional. Los jefes de Estado y de gobierno de los países del SICA aprobaron la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, la PCGIR. Por primera vez, la región contaba con una política que proponía mirar el riesgo de una perspectiva diferente, no como un evento aislado, sino como un desafío compartido. Porque las amenazas no tienen fronteras, y la resiliencia tampoco debería detenerlas. La PCGIR integró la gestión integral del riesgo al desarrollo económico, social y ambiental, promoviendo una visión multisectorial, territorial y preventiva, para construir una región más segura. El mundo cambió, y la PCGIR también lo hizo. En 2016 fue armonizada con el marco de Sendai, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, consolidándose como el instrumento de política pública regional de mayor nivel en materia de gestión integral del riesgo de desastres. Este 30 de junio, la PCGIR cumple 16 años desde su aprobación. 16 años impulsando una gestión del riesgo más articulada, preventiva y resiliente para la región SICA. Bienvenidos al evento de conmemoración por los 16 años de la PCGIR. Hola, buenos días a todos. Qué honor tenerlos en este espacio reunidos por la conmemoración de los 16 años de la PCGIR. Muchas gracias por tomarse el tiempo de participar en este evento. Como lo decía el video de introducción, la PCGIR es el mayor instrumento de política pública regional de mayor nivel en gestión del riesgo de desastres que tenemos en la región. Así que celebrar este 16 aniversario es un verdadero hito. Así que el día de hoy tenemos para esta actividad varios segmentos y a varios invitados muy especiales. Pero antes de dar inicio, quiero contarles un poco que al final de este evento tendremos una dinámica donde queremos que todos los que están aquí participen. Pero para poder lograr esa dinámica, queremos que puedan tomarse una foto en lo que dura este evento de conmemoración. Puede ser en el momento que a ustedes les parezca más interesante, que puedan tomarse una foto recibiendo pues, este evento o a sus dispositivos, como ustedes mejor lo quieran. Y al final vamos a revelarles cuál va a ser la dinámica, pero para que puedan prepararse para tomar su fotografía. Y antes de dar inicio con los invitados, tenemos el día de hoy a el secretario ejecutivo del CEPREDENAC, Aderbal de la Rosa, que nos va a dar unas palabras de introducción para este evento de conmemoración. Adelante, señor secretario. Muy buenos días a todos y a todas. Primero, agradecerle a todos esta participación. Recibo un cordial saludo por parte de la Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, CEPREDENAC. Es un honor darle mi cordial bienvenida a este evento virtual conmemorando los 16 años de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Un instrumento político estratégico que ha marcado un antes y un después en la forma de nuestra región centroamericana
que comprende, coordina y orienta la gestión integral de riesgos de desastre en Centroamérica y República Dominicana. Deseo agradecer de manera muy especial a las personas que nos acompañan durante esta jornada, sin duda alguna a mis queridos amigos, antecesores en el cargo, Luis Rolando Durán, don Iván Morales, y también a Ángel Marcos y a Olga del Pino, que estuvieron en ese momento, apoyaron esta política centroamericana, cuya experiencia y aporte será de gran valor para la reflexión colectiva de cómo hemos avanzado en Centroamérica. El 30 de junio de 2010, durante la 35ª reunión ordinaria de jefes de Estado del gobierno de los países del Sistema de Integración Centroamericana, fue aprobada la Política Centroamericana de Gestión de Riesgo, constituyéndose desde entonces en el instrumento regional de mayor alcance para vincular las decisiones políticas como los mecanismos e instrumentos en la aplicación de materia de gestión integral de riesgo de desastre. Esta política surgió de manera aislada, no fue de manera aislada, fue un resultado de un proceso regional de consulta construido a partir de experiencia, aprendizajes, compromisos compartidos y especialmente después de un gran evento que marcó un antes y un después en Centroamérica, como fue el huracán Mitch. Desde entonces, nuestros países han avanzado en construir una visión común y que se sigue reforzando, orientando no solo a la forma de que respondemos ante los desastres, sino también a cómo reducimos las condiciones de riesgo y fortalecer la gobernanza, proteger la vida, promover el desarrollo más seguro e inclusivo y más resiliente. A lo largo de estos 16 años, la política centroamericana ha permitido consolidar la comprensión integral de riesgo vinculada a la gestión económica con una nueva estrategia regional para la gestión financiera y la reducción de riesgo de desastre, como la parte social y ambiental, con los procesos de desarrollo sostenible. Asimismo, la incorporación de fundamentales como el respeto a los derechos humanos y a la multiculturalidad, la inclusión de la equidad de género y la atención prioritaria a las personas y a la población con condiciones de mayor riesgo. En el espacio que hoy iniciamos, tiene precisamente ese propósito de recordar el origen de la política centroamericana, reconocer sus principales aportes, dialogar sobre los aprendizajes acumulados, identificar los desafíos persistentes y la reflexión de las oportunidades que deben seguir continuándose y fortaleciéndose, y también en los siguientes años en su implementación. A los 16 años de su aprobación, la PSGIR continúa siendo una expresión de compromiso político regional para la reducción de riesgos de desastre y la resiliencia y la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible. Su vigencia depende de nuestra capacidad de mantenerla viva y de aplicarla, actualizarla y apropiarnos de ella en acciones concretas que fortalezcan la seguridad y el bienestar de nuestra población y de todos los países de Centroamérica y República Dominicana. Con ese espíritu le damos la más cordial bienvenida a todos a este espacio, a esta conmemoración, a un momento de diálogo, reflexión y que sin duda alguna sea del mayor provecho de todos. Muchas gracias y que tengamos un excelente evento. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, vamos a dar inicio con el primer invitado que tenemos en nuestras actividades. Tenemos al señor Humberto José Castillo Mesa, que actualmente es el asesor técnico del CEPREDENAC. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión integral del riesgo de desastres y asistencia humanitaria en Centroamérica. A lo largo de su trayectoria, ha contribuido al diseño, implementación y fortalecimiento de iniciativas regionales desde organismos como Naciones Unidas, UNDRR, la Cooperación Suiza, Plan Internacional, la Federación Internacional de la Cruz Roja, CARE Internacional y CEPREDENAC.
Su experiencia abarca la reducción del riesgo de desastres, la acción anticipatoria, la adaptación al cambio climático, la preparación y respuesta ante emergencias, así como el fortalecimiento de capacidades y la articulación entre actores nacionales y regionales. Así que la más cordial bienvenida a Humberto Castillo y sin más que agregar, te dejo el tiempo. Muchas gracias, Derek, señor secretario ejecutivo, señores secretarios, colegas de la Cooperación Española, Olga y Ángel Marco. Muy buenos días, es un honor estar con ustedes para compartir algunas ideas, algunos aspectos de lo que ha sido la PESAGIR en los últimos 16 años. Como saben, este evento pues busca hacer ese recordatorio de qué fue lo que hemos construido, y decimos hemos construido porque no solo desde la mirada del CEPRENAC, sino también del concurso de todos los esfuerzos. En los próximos minutos compartiremos ese breve recorrido por su evolución y lo que ha sido estos grandes logros que tenemos o que hemos identificado. Eh, este, pero antes de la PSAGIR, ya algunos elementos los ha mencionado nuestro colega Derek y también el secretario, de lo que había y de lo que nos motivó. Y la PSAGIR, como bien se dice, es el resultado de un proceso en que la región ya venía construyendo desde finales de los años 90. O sea, luego, como dijo el secretario, del impacto del huracán Mitch, el cual marcó ese punto de inflexión, dio paso a iniciativas como el Marco Estratégico para la Reducción de Vulnerabilidad, que algunos lo conocimos y todavía lo citamos, el Plan Regional de Reducción de Desastres y los procesos de reflexión post-Mitch. De hecho, el Mitch +5 en Honduras fue uno de estos elementos que invitaban a decir cómo estábamos avanzando desde la región. Cada uno de estos esfuerzos fue aportando elementos que ampliaron la forma de entender la gestión del riesgo, y aquí ya no se trataba únicamente de responder a los eventos o que cuando ocurrieron desastres, sino también de reducir las condiciones que hacían que por qué ocurren los desastres. Y hablábamos de reducir vulnerabilidades y esto. Sobre esa base se construye la PSAGIR, integrando ese aprendizaje en una política regional. Por lo tanto, hay un conjunto de reflexiones y de investigaciones que se hacen previamente a eso. Y es así que comienza la PSAGIR entre 2008, 2009, todas aquellas discusiones que eran talleres aprovechando lo que estaba ocurriendo en el entorno, recuerdo los talleres de IPECO, cualquier iniciativa que permitiera reunir actores regionales y ven ese proceso. Con ello la región entonces contó luego en el 2010, cuando se aprueba la política, con un marco regional. Y aquí estos 16 años, como dijo Derek, ha evolucionado hacia un proceso de articulación en el cual los diferentes actores se han venido sumando a lo que a lo que es la estructura de la política. Como sabemos, la política está estructurada en 5 ejes articuladores, y estos ejes, cada uno desde su dimensión, recoge el trabajo que se está haciendo y a la misma vez orienta lo que debemos hacer como región en cada uno de estos ámbitos de trabajo. Y evidentemente, como lo citó el colega, esto articulado, la evolución está estrechamente vinculada a estos principales acuerdos internacionales en materia de gestión del riesgo y desarrollo sostenibles. Y aquí es importante que la implementación de la política inicialmente fue influenciada por el marco de acción de Yogo. Todavía estábamos en la vigencia del periodo, y conforme la agenda fue evolucionando, se sumó pues la armonización en el 2016 con el nuevo marco de Sendai, con la Agenda 2030 que empezó a surgir en esa época, los OBS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, luego el Acuerdo de París, que todos son tremendos, y llegó la nueva Agenda Urbana, y todos estos, entre otros elementos, configuraban el que la PSAGIR debía ir constantemente en un proceso de evolución para mantener esa mirada hacia esa conexión o esa bisagra que conectaba los marcos globales que pues, eran reconocidos por los países y cómo estos se articulaban. Esto teniéndolo como ese gran esos grandes elementos que propiciaron. Ahora bien, cuando hablamos de los logros, la PSAGIR no se quedó como un documento, y eso lo hemos visto a lo largo de los años, cómo la evolución de la PSAGIR se refleja en avances muy concretos para la región. Y es que la PSAGIR ha orientado, o sea, de alguna manera el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo
de instrumentos regionales y sobre todo una mayor coordinación entre los países del SICA en materia de gestión integral del riesgo. Como veremos a continuación, esa influencia de la PSGIR ha aterrizado a nivel de los países en las cuestiones que sean más visibles, en resultados más visibles. Y si podemos ir haciendo un zoom, vamos a darnos cuenta que uno de los principales resultados y más visibles ha sido la incorporación de la política centroamericana en los marcos nacionales de gestión integral del riesgo. Y es que a lo largo de estos 16 años, los países han formulado, los países del SICA han formulado, actualizado sus políticas nacionales, incorporando los principios y enfoques promovidos desde este ámbito regional. Este proceso ha fortalecido, ha contribuido al fortalecimiento de la gobernanza del riesgo, la coordinación entre las instituciones nacionales que están vinculadas también con los procesos de gestión integral del riesgo. De esta manera, la PSGIR dejó de ser únicamente una política regional para luego ir transitando y convertirse en un referente que también orienta la gestión del riesgo entre los países miembros del SICA. Pero eso no quedó solo ahí, amigos, amigas. También ese abordaje de la política centroamericana ha llegado y esa contribución se ha dado también hacia aquellos instrumentos más que orientan de manera concreta. Y es que tiene que ver con la formulación de políticas nacionales. No solo presentó ese avance importante, sino que ha ido un paso más adelante hacia la articulación con los planes nacionales. Y aquí los países del SICA han avanzado en la elaboración y actualización de sus planes nacionales de gestión integral del riesgo. Y aquí han definido objetivos, prioridades y acciones para fortalecer la capacidad de abordar la gestión del riesgo desde el concepto más amplio que hemos venido desarrollando. Y estos planes a la misma vez permitieron que la gestión del riesgo se incorporara de manera más sistemática en la planificación institucional y en la toma de decisiones, fortaleciendo la coordinación entre los diferentes niveles de la gestión, de abordaje de la gestión del riesgo en cada uno de los países. Y cuando nos referimos a niveles es porque, y aquí llegamos hasta los planes nacionales de respuesta a desastres. Sin embargo, también hemos visto cómo ha aterrizado hacia planes municipales de gestión integral del riesgo y todos estos procesos que de alguna manera todos estos esfuerzos se han ido conectando a través del aporte, la contribución y el trabajo articulado entre actores humanitarios y los actores del gobierno. Y por eso es que cuando hablamos de la gestión integral del riesgo, desde esa mirada en que concursan o esa visión en la que concursan diferentes actores, vemos cómo el proceso ha ido aterrizando y llegando hasta el nivel comunitario. Y evidentemente, a pesar del esfuerzo y como sabemos que la gestión del riesgo siempre deja el margen de que los desastres pueden seguir ocurriendo, hay un aspecto importante y que citamos siempre como un elemento que a pesar de que ya existía antes de que la PSGIR fuera abordada, y en este caso me refiero al mecanismo regional de asistencia humanitaria, es importante notar de cómo este enfoque de trabajo que ya venía la región impulsando en el mar se convirtió en el eje E de la PSGIR, la cual orienta la gestión de los desastres y recuperación. Y si bien es cierto que el MECREC ya tiene 25 años de trayectoria y que fue el primer instrumento regional dirigido a facilitar la articulación de esfuerzos en asistencia humanitaria internacional, este instrumento ya había demostrado su valor para la región. De manera que cuando la PSGIR fue aprobada en el 2010, la política retomó los principios como la coordinación, la solidaridad y el apoyo mutuo entre los países, incorporándolos dentro de una visión más amplia de la gestión integral del riesgo. Y así el mecanismo regional de asistencia humanitaria y la PSGIR avanzaron de manera complementaria, fortaleciendo la cooperación regional y sentando bases para nuevas iniciativas e instrumentos regionales que la región venía impulsando. Y aquí nos referimos, por ejemplo, a esas nuevas agendas que el CEPRENAC ha venido asumiendo en el marco de la PSGIR, conectándolo, porque es verdad, la PSGIR nos da una serie de mandatos y de recomendaciones, pero la forma en cómo lo materializamos y cómo lo llevamos a la práctica depende de ese trabajo articulado. Así que la implementación de la PSGIR también
permitió impulsar o adaptar o adoptar nuevas agendas regionales en torno a temas que fueron cobrando relevancia conforme evolucionaban los riesgos, el abordaje y los desafíos que enfrenta la región. Surgen iniciativas vinculadas con acción anticipatoria, la gestión financiera del riesgo, como lo mencionó el secretario al inicio, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, que es una clave para que todo el proceso pueda pueda llegar hasta el nivel comunitario, la resiliencia de los medios de vida y el manejo de los incendios forestales o manejo del fuego, entre otros temas que hoy forman parte de esa agenda regional. Es decir, no solo se ha quedado allí, esto demuestra que la PSGIR ha mantenido su vigencia y su capacidad para adaptarse a esos nuevos contextos, acompañando la evolución de la gestión del riesgo. Y aquí, colegas, amigos, es importante notar de que estos instrumentos son claves para contribuir a un abordaje también integral del riesgo a nivel de los países. Claro que para que todo esto pueda estar ocurriendo, para que todo esto pueda estarse moviendo, muchos de esos avances que hemos visto no surgieron de manera aislada. Han sido construidos mediante la facilitación de espacios permanentes de diálogo, intercambio y concertación regional, particularmente a través de los 8 foros consultivos de la PSGIR que están, bueno, mandatados en el marco de la política y que de alguna manera permiten mantener esta interacción con los distintos actores. Y es que a lo largo de los años estos foros se han consolidado como el principal espacio regional para dar seguimiento a la implementación de la política, construir acuerdos sobre los desafíos que enfrenta la región. Su valor, bueno, radica en que convergen una diversidad de actores sumamente importante, casi como, tal como, bueno, los países miembros del SICA, las diferentes instituciones que están vinculadas con los distintos ámbitos de la PSGIR, organismos de cooperación internacional, banca multilateral, organizaciones humanitarias de la sociedad civil, academia, sector privado, el movimiento de la Cruz Roja, en fin, una enorme diversidad. Y lo vimos con el 8º foro de la consultivo de la PSGIR en Panamá en marzo de este año, en el cual convergieron presencialmente 600 personas, pero igual con una participación a través de los diferentes espacios hasta de 1.200. Esto, gracias a esta articulación, los foros han fortalecido esa construcción y esa visión regional compartida de la gestión del riesgo. Y hay algo que queremos dejar como parte de estos grandes logros, porque, bueno, con la PSGIR podemos citar una serie de logros a nivel nacional y sería enorme la cantidad. Sin embargo, hay aspectos que la PSGIR ha venido influenciando y quizás también en cambios a nivel de la institucionalidad del SICA, son aquellos aspectos que la PSGIR ha tenido la capacidad de proyectar más allá del ámbito tradicional de la protección civil. Y es que con el paso de los años, los principios, enfoques comenzaron a incorporarse en otras agendas de la integración regional, como las que eran vinculadas con el cambio climático, salud, agricultura, gestión de recursos hidráulicos, desarrollo rural, inclusión social, movilidad y logística, financiamiento del riesgo, planificación urbana, entre otros. O sea, en todas estas políticas que ustedes ven en pantalla en este momento, está articulada la PSGIR. Y ese, señores y señoras, es un enorme cambio, porque ya no solo estamos hablando de la influencia de la PSGIR hacia los países, sino cómo desde el sistema de la integración centroamericana, la PSGIR está integrada y también sabemos de que la reducción del riesgo requiere un abordaje integral y esto, amigos y amigas, es parte de esa integralidad. Y ya como para ir cerrando, al revisar estos 16 años desde el CEPRENAC, observamos que ha tenido una serie de contribuciones de la PSGIR y los cuales no se limitan solo a planes o a mecanismos que se han desarrollado. En estos 16 años, la PSGIR continúa siendo ese referente para la integración regional de los esfuerzos tanto de Centroamérica y República Dominicana. Y aquí, ya dando cabida a las siguientes sesiones, quisiéramos destacar de que este proceso sigue. Estamos frente a lo que será post-Sendai y que seguramente nos va a invitar a hacer una
revisión más exhaustiva de todos aquellos elementos en los que la política ha contribuido a lo largo de estos años. Quisiera aquí darle las gracias por la oportunidad y quedamos atentos a esta conexión con las siguientes sesiones. Derek. Muchas gracias, Humberto, por tu presentación. Tu experiencia nos amplió mucho la perspectiva de la evolución que ha tenido la PSGIR desde su creación hasta el día de hoy, 16 años después. Agradecemos tu participación y vamos a continuar con el siguiente invitado. Pero antes de presentarlo, quiero contarles dos cosas. Para las personas que acaban de ingresar, en el chat está el link donde pueden registrar su asistencia. Queremos conocer más de nuestra audiencia y queremos saber desde dónde nos escuchan, así que gentilmente les pedimos que puedan registrar su asistencia en ese link. Si por algún motivo no pueden encontrarlo, durante la reunión estaremos mandando de nuevo el link para que puedan registrarse. Y para las personas que no estaban en el principio, quiero contarles un poco de la dinámica que vamos a tener al final, para que puedan tomarse una fotografía durante este evento, ya que al final la utilizaremos para hacer una dinámica. Puede ser una fotografía de ustedes recibiendo este evento o de su dispositivo, como ustedes gusten. Y al final les revelaré un poco de esta dinámica. Así que bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente invitado. Tenemos al señor Iván Morales. Él es especialista en gestión del riesgo de desastres, desarrollo sostenible y gestión financiera del riesgo. Cuenta con más de 30 años de experiencia en diseño de políticas públicas, diálogo interinstitucional, movilización de recursos y articulación regional. Tuvo a su cargo la facilitación del diálogo y la conducción del ejercicio de construcción colectiva. Fue secretario ejecutivo del CEPREDENAC del 2009 al 2013, coincidiendo en los años de aprobación de la PSGIR. Él nos va a presentar un poco de cómo se construyó la PSGIR. Así que, sin más que agregar, el tiempo es suyo, don Iván. Muchas gracias, don Derek. Paso entonces a conversar. La verdad, me gustaría mucho eh, tener esta oportunidad para hacer más algunas reflexiones. Creo que ya Humberto ha sido bastante abundante en todo el camino, pero me parece clave intercambiar con ustedes algunos aspectos más que todo reflexivos. Quiero empezar por agradecer a CEPREDENAC, a su secretario ejecutivo, Aderbal de la Rosa, y a su equipo, no solo por la invitación, sino por toda la energía para seguir impulsando la gestión integral del riesgo y la PSGIR en la región. Un saludo también a los colegas que estarán en el panel posterior, personas queridas que además han contribuido mucho a ese proceso y a la propia formulación, diseño, consulta de la PSGIR. Luis Rolando Durán, cuyos aportes mientras fue secretario ejecutivo en periodos anteriores, sentaron bases para llegar a este debate. A Ángel, que fue también parte del proceso de formulación, y a Olga, que desde su llegada, digamos, a la Agencia de Cooperación Española también se sumó con mucha energía a este proceso. También quiero hacer un agradecimiento especial a quienes se conectan. Leyendo rápidamente nombres, veo varios nombres de personas, de queridos y queridas amigas, colegas, que también fueron parte del proceso. Que me alegra mucho que estén en ese momento. Como ya lo ha dicho Derek, yo tuve la responsabilidad de estar como secretario ejecutivo en el periodo donde se dio todo el proceso de consulta, involucramiento y aprobación de la PSGIR. Y por eso creo me han pedido que hable un poco de ese momento. Yo empezaría diciendo que la PSGIR no es un hecho aislado, no es una generación espontánea, es más bien el resultado histórico de procesos, de dinámicas nacionales y regionales que ya se venían gestando, que ya habían abierto preocupaciones, debates, ideas, ilusiones, sobre todo frente a una realidad de crecientes daños y pérdidas en la región. Un hecho claro es la sacudida conceptual, institucional, operacional, derivada de los impactos del huracán Mitch. Si la
La región ya había venido buscando soluciones a una problemática de este tipo. Y si no, pensemos un poco en términos de instrumentos, de planificación o de propuestas que muy sólidos que ya se habían planteado antes, como el marco estratégico para la reducción de las vulnerabilidades, o el plan regional, o el quinquenio centroamericano para la reducción de vulnerabilidades, que ya eran instrumentos. Entonces ya había un ambiente, diría yo, de búsqueda de soluciones a una problemática que era tan compleja, tan amplia y que estaba ya impactando el desarrollo en la región. Creo que lo que tuvo la PSGIR fue audacia. Audacia para leer el momento, para hacer coincidir intereses, para construir alianzas, para actualizar el conocimiento y para hacer del riesgo un tema prioritario de política pública. Y yo destacaría en esto algunos hitos que permiten que esa audacia caiga en terreno fértil. Primero, la potenciación de las capacidades regionales y nacionales para traducir una política o en una política lo que en ese momento eran las visiones y aspiraciones. Y claro, esto se basó en un enfoque bastante claro que buscaba transformar una serie de paradigmas que debían de permitir esta evolución del concepto del riesgo y de su aplicación práctica. Voy a hablar de esos paradigmas un poquitito más adelante. El segundo hito fue el fortalecimiento de una alianza amplia de actores y sectores en apoyo a la gestión integral del riesgo de desastre. Ya como he citado antes, en las iniciativas previas ya había esfuerzos de coordinación, de intercambio, de involucramiento de diferentes actores, pero la PSGIR creo fue el espacio para ampliar esa participación, para ampliar ese interés. Y ahí tuvimos entonces instancias del nivel nacional, de diferentes sectores, de diferentes instituciones, instancias del SICA, actores territoriales, sociedad civil, academia, y con un fuerte aporte de la cooperación internacional para alentar esa alianza. El tercero, yo citaría la capacidad de abrir o de tener la apertura para abrir espacios de debate, de concertación y de rendición de cuentas, que se volvieron una dinámica permanente del proceso, que claro, tiene su mayor expresión en el foro de la PSGIR, Humberto lo mencionaba, pero que tuvo diferentes espacios. O sea, el diálogo era una cuestión permanente que hacíamos todos los días, en los territorios, en los países, a nivel regional. Entonces, es la apertura de esa capacidad de debatir, de concertar y de rendir cuentas, es para mí uno de los hitos. Y el cuarto hito fue la voluntad política a nivel regional para convertir la gestión del riesgo en una de las prioridades de la agenda regional del SICA. En aquel momento, el SICA se encontraba definiendo las prioridades que iban a marcar su trabajo de ese momento en adelante. Y ahí la política permitió que la gestión integral del riesgo fuese una de esas prioridades. De entonces en más, y no solo por la aprobación de la política que se da por parte de los presidentes y jefes de Estado, sino por haber sido retomado como un tema prioritario de la integración. En cada cumbre presidencial que tuvimos había que rendir cuentas de los avances en esas prioridades, incluyendo la gestión integral del riesgo, lo que mantuvo una vigencia del debate político sobre la PSGIR. El otro hito es el desarrollo de instrumentos técnicos. Creo que bien lo decía Humberto, pero en aquel momento trabajamos fuertemente junto con los países en poder hacer que junto con la construcción de la PSGIR también se fuese construyendo las políticas nacionales y los planes nacionales. Creo que ese fue un elemento fundamental. Y de ahí derivaron una serie de instrumentos que permitían implementar las políticas. Por ejemplo, el MECREC, ya mencionado, pero también una serie de manuales, como el Manual Centroamericano
de gestión del riesgo en puentes, o el Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras con enfoque de riesgo, o la Guía de Evaluación Económica de la Inclusión del Riesgo en la Inversión Pública, etcétera. Una serie de instrumentos técnicos específicos que ayudaban a traducir la política en orientaciones concretas y en acciones. Y un elemento que me parece clave fue también la audacia de haber reperfilado la Secretaría Técnica, de buscar que esta Secretaría tuviese la capacidad de ser el músculo técnico para que la política pudiera implementarse. Es decir, ese soporte hacia los países para que se pudiera traducir la política en acciones. Y ahí había un equipo técnico de muy alta calidad, con mucha capacidad, para acompañar la operación de la política. Y no quiero dejar nombres fuera, pero obviamente la contribución de Jessica, que ahora ya no está más con nosotros, fue fundamental. La contribución de personas como Nobel María, Víctor Ramírez, Ángel Marcos, eh, y tuvimos también otros y otras colegas participando. Por ejemplo, tuvimos a los esfuerzos de Walter Winzer, los esfuerzos de Claudette, de María Eugenia, de María Elba. Era un equipo muy compacto de gente muy sólida, que ayudó mucho a que esto mantuviera continuidad. Pero estos hitos, es decir, potenciar capacidades, ampliar alianzas, abrir espacios de debate, tener voluntad política, desarrollar instrumentos, perfilar la secretaría, eran posibles porque había una visión. Y aquí vuelvo al tema de los paradigmas. ¿Qué queríamos transformar? ¿Dónde queríamos cambios? Cuando digo queríamos, hablo como región. Pues miren, queríamos cambios en al menos 4 paradigmas. Uno, en términos de conocimientos, porque necesitábamos pasar del imaginario del desastre a la comprensión del riesgo y su relación con el desarrollo. Otro paradigma eran cambios institucionales, porque necesitábamos pasar de instancias dedicadas a la atención de la emergencia a sistemas nacionales de gestión de riesgo, que incluyen una diversidad institucional, sectorial, territorial. Un tercer paradigma era la necesidad de cambios en política pública. Ahí, por ejemplo, la idea era cómo pasamos de planificar la respuesta a diseñar instrumentos de política pública que relacionen el riesgo con el desarrollo. Y el cuarto era nuestra comprensión del financiamiento del riesgo, con el reto de pasar de un financiamiento enfocado a la respuesta o a cómo actuar cuando ocurre un desastre, para pasar a un enfoque más amplio, que también abría el espacio al financiamiento del crecimiento de la resiliencia o fortalecimiento de la resiliencia y a la prevención del riesgo. Entonces, no solo responder frente a un desastre, sino a reducir vulnerabilidad, aumentar resiliencia y evitar los riesgos futuros. Y en esos paradigmas no me detengo demasiado a decirlo, pero es obvio que la evolución que tuvo la PSGIR se puede también organizar en estos paradigmas y algunos de estos aspectos lo señalaba ya Humberto. Por ejemplo, los cambios de conocimiento. A lo largo de estos 16 años hemos ido construyendo un enfoque en donde el riesgo no es un sector, sino es parte integral de todas las acciones del desarrollo, donde el riesgo se comprende como un aspecto sistémico que está determinado por procesos de desarrollo, que es endógeno a ellos y que también tiene potencialidad para producir impactos en ese desarrollo. Hemos comprendido que el riesgo es una construcción social y que está intrínsecamente relacionado con el desarrollo. Y esto significa factores subyacentes e impulsores del riesgo, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, la urbanización no planificada, el ordenamiento territorial, la gestión ambiental, solo para citar algunos. Y también entendimos que la gestión del riesgo implica actuar integralmente. Por eso la insistencia de actuar en una gestión prospectiva que previene el riesgo.
en una gestión correctiva que reduce el riesgo actual y en una gestión compensatoria que aborda el riesgo residual, pero para transformarlo. Y finalmente también entendimos que el riesgo es desigual, no nos afecta a todo el mundo de la misma manera. Y de ahí que es clave los abordajes de interseccionalidad, de la perspectiva de género, porque esos factores subyacentes determinan los niveles de exposición, las oportunidades y las capacidades de manera desigual en las personas. Y por lo tanto, requiere actuaciones diferenciadas. Sobre los cambios institucionales, por ejemplo, bueno, ¿qué podemos decir? Todos los países del SICA hoy cuentan con sistemas nacionales. Y estos sistemas nacionales tienen expresiones intersectoriales y territoriales. Yo diría que esa diversidad institucional que está involucrada en la gestión del riesgo a lo largo de estos años es lo que le da vigencia a la PSGIR y a las políticas nacionales, porque es el cuerpo que permite operarlas. El tercer paradigma sobre las políticas públicas, bueno, además de la política centroamericana, como ha dicho, en coordinación con ese esfuerzo regional, los países desarrollaron políticas nacionales, planes estratégicos, etcétera, y planes operativos también, que establecen orientaciones estratégicas, líneas de acción, etcétera, y que intentan hacer un esfuerzo en los diferentes niveles para hacer transformaciones. Y en el paradigma 4, nuestra comprensión del financiamiento, hoy día todos los países de la región cuentan con mecanismos y con instrumentos de financiamiento. Establecen partidas presupuestarias, fondos dedicados, proyectos de inversión, reciben donaciones, establecen créditos y en general todos esos instrumentos están vigentes. Y muchos de estos países también están implementando instrumentos de transferencia de riesgo. Los países han también hecho esfuerzos dentro de sus sistemas nacionales de inversión pública para contar con lineamientos, metodologías y guías para que la inversión pública considere la gestión del riesgo. Y en esto un hito relevante es que todos los países cuentan con estrategias nacionales de gestión financiera del riesgo. Y eso es importante porque eso es lo que le da cuerpo y visión estratégica a ese conjunto de instrumentos y de mecanismos de financiamiento. Y a la par ahora de esto, a nivel regional, COSEFIN y CEPRED están impulsando una estrategia regional de gestión financiera para la reducción del riesgo de desastres, tal como lo señalaba nuestro secretario. Entonces, si vemos estos paradigmas o transformaciones y cambios paradigmáticos, continúan evolucionando. La evolución de esto hace que 16 años después sigamos hablando de la PSGIR como orientación y como instrumento que permite seguir esas transformaciones, que no es estático, sino que posibilita otros procesos a lo largo de esos 16 años. Pero yo quisiera cerrar con una reflexión que probablemente algunas o algunos de ustedes me han escuchado en otros momentos, incluso en el más reciente de los foros consultivos de la PSFI. Y es una pregunta que creo que debe sonar en nuestras mentes. Cuando ves estos panoramas tan alentadores de evolución, no puedes menos que preguntarte, ¿por qué a pesar de estos avances, el riesgo sigue ampliándose y diversificándose? Y los daños y pérdidas continúan creciendo y sobrepasan nuestras capacidades y nuestros recursos para enfrentarlos. ¿Por qué? Creo que vale la pena, sobre todo ahora que estamos celebrando 16 años de la PSGIR, hacernos esa pregunta para ver en qué medida la orientación de la PSGIR nos ayuda a tener respuestas para esto. Nadie la tiene por sí solo o sola. Pero me parece que algunos aspectos que puedo dejar aquí en la reflexión es que si bien hemos tenido transformaciones en conocimiento, en institucionalidad, en gobernanza, en política pública, en inversión, todavía el riesgo no informa suficientemente el desarrollo. Todavía seguimos teniendo en nuestras actuaciones un peso mayor en generar condiciones para atender mejor el riesgo cuando se convierte en desastre.
pero seguimos teniendo deuda en nuestras capacidades y oportunidades para corregir el riesgo actual, para evitar el riesgo futuro. A menudo escuchamos, por ejemplo, que, bueno, $1 invertido en reducción del riesgo se convierte en 4 o hasta $12 en desarrollo. Pero los estudios recientes demuestran que las asignaciones que hay para reducir riesgos siguen siendo bajas. Por ejemplo, el RAR 24 establecía que de la ayuda oficial al desarrollo, menos del 1% está destinado a reducción de riesgo. Y otros estudios también nos hablan que cuando analizas las asignaciones presupuestarias en los países, menos del 2% está asignado directamente a reducir riesgo. Pero quizá el tamaño del problema es tan grande que requiere un conjunto de acciones y de medidas que van más allá de aumentar esas asignaciones directas. Por supuesto que es importante duplicar o triplicar lo que tenemos ahora como asignación directa, pero quizás mucho más importante tener la capacidad de que podamos incidir en que la orientación de las asignaciones para ese 98% de recursos destinados al desarrollo también pueda leerse con una visión que reduce riesgo, que aumenta la sostenibilidad del desarrollo, que reduce la vulnerabilidad, que también amplía la resiliencia de nuestros sistemas, de nuestras economías, de nuestras sociedades. Si la PSGIR y este nuevo esfuerzo de la Estrategia Regional de Gestión Financiera del Riesgo contribuyen a esto, creo que es el gran logro de este momento, 16 años después de la creación de la PSGIR. Me quedo con esa reflexión. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, don Iván, por su participación. Creo que nos amplió mucho el conocimiento sobre cómo se construyó la PSGIR. Así que agradecemos profundamente desde el CEPREDENAC por aceptar a participar en estos eventos. Bueno, vamos a dar continuación a nuestro evento de conmemoración. Antes de continuar, quiero hacerles el gentil recordatorio de que en el chat pueden encontrar el link para que registren su asistencia. Así que si aún no lo han hecho, para que puedan realizarlo en este momento. Así que vamos con nuestro tercer y último segmento de este evento de conmemoración. Tenemos un panel llamado A los 16 años de la creación de la PSGIR y tenemos a 3 invitados especiales. Como primer invitado tenemos a Ángel Marcos Ramos. Él es un especialista en cooperación internacional para el desarrollo con más de 25 años de experiencia liderando iniciativas regionales en acción humanitaria, gestión del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático y fortalecimiento de la resiliencia en Centroamérica. Actualmente se desempeña como enlace país de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza en El Salvador y como responsable regional de proyectos, liderando iniciativas que promueven la transición hacia sistemas agroalimentarios más resilientes mediante la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza y enfoques de adaptación climática. Su experiencia también incluye cargos de alta responsabilidad en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y en CEPREDENAC, donde contribuyó a la consolidación de la arquitectura regional para la gestión integral del riesgo, participando en el diseño y desarrollo de la PSGIR, así como de mecanismos de coordinación e instrumentos estratégicos que han fortalecido la cooperación entre los países del sistema de la integración centroamericana. Bienvenido, Ángel Marcos. Ahora tenemos a nuestra segunda invitada. Tenemos a Olga del Pino Escobar. Ella es especialista en políticas públicas e integración regional. Es experta en gestión y planificación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo con extensa experiencia en el sistema de la integración centroamericana SICA, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, organismos especializados de las Naciones Unidas, asumiendo funciones como responsable de programas de cooperación para el desarrollo. Ha realizado contribuciones clave en la creación de instrumentos para integración económica,
turismo, seguridad alimentaria, cambio climático, igualdad de género y fortalecimiento institucional durante su trayectoria. Ahora tenemos a nuestro tercer invitado. Tenemos a Rolando Durán Vargas. Él es consultor senior de gestión del riesgo de desastres en América Latina, el Caribe y África para el Banco Mundial. Tiene más de 40 años de experiencia profesional en más de 30 países en gestión del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático y gestión integral de recursos hídricos. Trabajó para la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica y se desempeñó como secretario ejecutivo del CEPREDENAC en el periodo 1993 al 2001 y de la Gerencia Regional de Gestión de Riesgos Comunitarios para América del Sur con la IFRC. Como consultor, Rolando ha trabajado con varias agencias de la ONU, el BID y la Comisión Europea, entre otros. Así que damos la más cordial bienvenida a nuestros 3 panelistas. Y vamos a iniciar con la primera pregunta de este panel. La dinámica es, yo voy a realizar la pregunta y vamos a realizarlo en el orden en que los presenté. Primero Ángel Marcos, luego Olga del Pino y luego Rolando Durán para responder en este orden. Así que vamos con la primera pregunta. Dice, desde su experiencia en el proceso de creación, actualización o acompañamiento de la PSGIR, ¿cuáles considera que fueron los principales elementos que hicieron de esta política un instrumento regional innovador para la gestión integral del riesgo de desastres? Bueno, pues muchos buenos días. Quiero agradecer en primer lugar la invitación, agradecerle al secretario ejecutivo de CEPREDENAC y a todo su equipo esta oportunidad que me da para volver a rememorar uno de los procesos que yo creo que son vitales en la historia de lo que es la política de la integración y que marcó hitos que a la vista está todavía llegan hasta hoy. Quiero dar una cordial saludo también a todas y todos los que nos están viendo y siguiendo, a mis colegas del panel, a Iván y a todos aquellos que se están conectando. Y me voy a tomar también unos segundos para hacer un recuerdo emotivo y cariñoso de nuestra querida Jessica Solá. En cuanto a la pregunta que me haces, bueno, pues Iván nos ha dejado poco margen también para la respuesta. Pero creo que, como mencionaba y como indicaba inicialmente, el cambio fue un cambio de paradigma. Lo innovador, una de las cuestiones innovadoras fue ese cambio de paradigma. Habíamos venido de una dinámica en donde se habían comenzado a transformar los sistemas de protección civil en entes de respuesta hacia leyes integrales de gestión del riesgo, pero faltaba también dar ese paso más concreto, ¿no? De tener esa acción mucho más integrada, mucho más aglutinada en un documento de política pública regional. Entonces, ese fue el primer paso desde una respuesta hacia la gestión prospectiva y hacia la acción. Yo creo que la PCGIR nos proyecta en la toma de decisiones y en la ejecución de esa toma de decisiones. Otro de los grandes inputs que nos dejó todo este proceso fue, sin lugar a dudas, y es una de las cuestiones que también estará en la mesa, el tema de empezar a abordar la temática desde la perspectiva del desarrollo. No hay mejor política de desarrollo, o mejor dicho, la PCG es una de las políticas que están en el top de las políticas de desarrollo, tanto a nivel regional como los impactos que luego ha tenido a nivel regional. Fuimos muy afortunados en poder consensuar esa visión que está plasmada a lo largo de todo el documento. Y que así se formularon también los ejes, ¿no? Esa integración de ejes de temáticas responde a esa visión de desarrollo. No puede haber desarrollo si cada vez que teníamos el impacto de un huracán, o mejor dicho, de una lluvia tropical típica del invierno centroamericano, nos conducía a retrotraernos varios pasos atrás en esas cotas de desarrollo que todos queríamos alcanzar. Hubo también mucho, como también se ha abordado, elementos innovadores en cuanto al proceso participativo para construir esta política. Iván ha mencionado algunos, seguro mis colegas mencionarán algunos otros, pero yo me quedo con uno fundamental que fue, yo lo dividiría en 2 aspectos. El primero, claro y fundamental, fue el sumar voluntades políticas. Recuerdo perfectamente cuando en aquellas conversaciones a veces transgresoras en la Secretaría, hablando con
con Rolando vimos la oportunidad de contratar a un lobista. Recuerdo que contratamos a nuestro querido amigo Pablo Pastor para que nos ayudara a poder posicionar la PCGIR en los ámbitos de toma de decisión. O sea, que la PCGIR haya sido consultada en las reuniones de presidentes, como mencionaba Iván, no fue una absoluta casualidad. Fue todo una planificación de cómo y hacia quién teníamos que orientar los primeros pasos para que esa política fuera fuerte desde el punto de vista político, ¿no? que fuera reforzada en ese ámbito. Y el segundo de las variantes de esa construcción participativa fue abarcar nuevas puertas de entrada al tema. Fuimos pioneros también en aquel momento en comenzar a sacar el tema el tema de la gestión de riesgo de los sistemas nacionales de protección civil o de las direcciones nacionales de protección civil hacia, por ejemplo, los sistemas nacionales de inversión pública, hacia secretarías como SIECA, con la que hicimos algunos de los manuales que ha mencionado anteriormente Iván. Fuimos pioneros en valorar todo el tema de impactos y pérdidas de una manera sistémica en el tema de la inversión pública, que creo que era uno de los factores de desarrollo que podían determinar ese paso hacia la acción desde la respuesta hacia la gestión prospectiva. Yo creo que en ese sentido fueron esas las grandes innovaciones, también el cómo pudimos aglutinar a los actores de cooperación y también cómo, ya para terminar, fuimos partícipes también de un ambiente en donde la integración SICA era el momento. Aquellos años fueron de mucha efervescencia en cuanto a lo que era la integración, a lo que era el SICA. Supimos aprovechar, creo, muy bien todo ese impulso y bueno, también supimos posicionar a la Secretaría dentro de esas capacidades que mencionaba Iván en todo ese contexto. Así que yo mencionaría esos como los principales elementos que hicieron de la PCGIR un instrumento del que hoy nos podemos sentir sumamente orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Vamos ahora con Olga. Hola, muy buenos días a todos. Me sumo igualmente a los saludos, al agradecimiento a mi querido secretario Herbert Bar por esta invitación, a todo su equipo, igualmente estupendo equipo que ha hecho posible llegar hasta aquí y llegar a esta celebración. Por supuesto, saludar a mis compañeros del panel y, como no, a todos aquellos que nos están escuchando y que se están sumando, además. Bueno, pues yo digo lo mismo, empiezo con lo mismo que ha dicho Ángel. Es difícil aportar cosas nuevas que ya nos ha dicho, ¿no? Después de toda la intervención que ha hecho Iván y Ángel, además, que lo vivió en primera persona. Yo, si me permiten, bueno, ya me has presentado, pero voy a dar el enfoque un poquito más desde la cooperación española, desde el Fondo España SICA, que fue uno de los grandes impulsores de todo esto. De hecho, siempre digo que la cooperación regional nace de la mano, ¿no? De la gestión integral de riesgo. Fue por aquel 2001, después del huracán Nis, las consecuencias terribles del huracán Nis, donde la cooperación, y no solo la cooperación española, toda la cooperación internacional se dio cuenta de que la región necesitaba dar respuestas comunes, ¿no? A problemáticas comunes como era la prevención de riesgos. Por lo tanto, pues bueno, nosotros hemos venido acompañando desde el principio todo el desarrollo y la evolución que ha tenido incluso el diseño, ¿no? El diseño de la PCG. Por eso, bueno, pues desde la perspectiva del Fondo España SICA diría que uno de los elementos más innovadores de esta política fue, creo que ya se ha dicho, ¿no? Pues situar la gestión integral del riesgo de desastres en el centro de la agenda de desarrollo y de la integración regional. Es verdad, lo menciona Ángel, que estábamos viviendo unos momentos de gran impulso de todo el proceso de integración y efectivamente el sector lo supo impulsar y la cooperación española supo tener también esa visión. Por eso, desde el fondo, ¿no?, que acompañó desde el principio la construcción de esta política, para el fondo fue una apuesta muy estratégica. Y fue muy estratégico ya no solo por la construcción de la política, sino porque implicaba fortalecer la institucionalidad regional. Implicaba además ayudar a generar consensos entre los países del SICA, cosa que sabéis que no
no es fácil. Y además traducir esos acuerdos políticos, instrumentos concretos de planificación, ¿no? en instrumentos concretos de coordinación, ¿no? Y que la cooperación además estuviera presente, ¿no? Y estuviera ahí. Creo también que fue una política innovadora porque promovió una visión realmente integral de riesgo, vinculando la gestión económica, ambiental y territorial. Y algo que ya he mencionado también, y que para nosotros es muy importante, lo ha mencionado Iván Morales, incorporó desde su origen los enfoques de derechos humanos, de inclusión, de multiculturalidad y equidad de género. Esa mirada coincidía y coincide actualmente todavía con la lógica de trabajo de la cooperación española y del Fondo España-SICA. Por eso, desde entonces hemos venido apoyando estas políticas regionales, ¿no? Que fueran capaces de fortalecer capacidades públicas, de impulsar y articular sectores y de contribuir a reducir las vulnerabilidades estructurales, ¿no? que tiene Centroamérica. Además, la PCGIR permitió ordenar una agenda regional común en torno a la prevención, de la preparación, de la reducción de vulnerabilidades y de la resiliencia, justo en un momento en que la región más que nada necesitaba, ¿no? Pasar de ese tipo de respuestas fragmentadas, ¿no? A tener una visión compartida, ¿no? Creo que ese salto político y técnico, gracias no solamente a la voluntad política que en ese momento se dio, y a todo ese equipo técnico y toda esa capacidad técnica, y también quiero hacer mención a nuestra querida Jessica, aunque no me voy a parar mucho en este tema, gracias a personas como ella, pues se consiguió tener un instrumento que sigue siendo todavía vigente, ¿no? Y que sin duda ha dado grandes contribuciones al proceso de integración y a la región. Y me quedo ahí ya. Listo, muchas gracias, Olga. Vamos con Rolando. Rolando creo que está en mute. Ya, creo que ya. Ya se me fueron unos segundos de los 2 minutos. Saludos a todos y todas. Decía que estar de último, el problema que tiene es que hay que ser muy creativo y muy innovador, porque la mayoría ya está dicho. Pero quizá yo lo que quisiera decir, recordando ese tiempo y cómo todo eso pasó, que la PCGIR lo que es una gran osadía. Fue un proceso, fue un trabajo, una dinámica, más bien que terminó en un documento, pero que no es el documento. El documento es, al final, un resultado que queda, pero que quizás muchas de las cosas importantes que esa osadía trajo siguen ahí y están afuera del documento y a veces yo incluso me pregunto si vale la pena tratar de reportar sobre ello o es mejor dejar que sigan su camino. Iván y Ángel, todo el mundo ya han hablado de uno de los aportes más importantes, que fue traer de la academia un enfoque de gestión integral de riesgo, en donde se diferenciaba lo prospectivo, lo correctivo y lo compensatorio, reactivo en esa época. Hoy suena como muy fácil, pero en ese momento era realmente una ruptura. Costaba entenderlo y la estructura misma de la PCGIR es fiel a ese enfoque, digamos, renovado. Una de las rupturas principales que tiene y que se pueden ver desde que empieza uno a leer la PCGIR es precisamente que es un instrumento que empieza diciéndole a todos, este es un problema tuyo y no es solamente un problema mío. La estructura, toda la estructura de planificación, ya sé que me pasé de los 2 minutos, la estructura de planificación está planteada para que se note que no son ni las comisiones de emergencia, ni las protecciones civiles, ni los EPRENAC del mundo los que van a lograr solos que se reduzca el riesgo.
es enfocándose en las causas del riesgo, como eso puede cambiar. Y la PSGIR trae eso de una forma que no fue fácil. Hoy quizá uno lo ve más simple, pero ir a los sectores, a energía, a telecomunicaciones, a agricultura, a decirle, yo no vengo a pedirte ayuda, vengo a ayudarte, porque el problema de este niño en el sector agrícola es tuyo y no es mío. Creo que ese fue un gran aporte. Solo termino con uno metodológico. La PSGIR empieza con un enfoque de política pública. O sea, la primera pregunta fue, bueno, ¿y qué es una política pública? O sea, ¿vamos a sentarnos a escribir un documento más o realmente tenemos un enfoque claro? Y además, ¿qué significa eso en la escala regional? La PSGIR estableció incluso un enfoque territorial. Lamentablemente no funcionó. O sea, yo creo que hay que decirlo muy claro. No se logró articular, pero sí deja esa huella de que la política tiene que tener los contenidos, los procesos y sus instrumentos de implementación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Vamos ahora a la segunda pregunta de este panel. Y dice así: a 16 años de su aprobación, ¿cuáles identifica como los principales aportes, logros o avances que la PSGIR ha generado para la gobernanza regional, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las capacidades en los países miembros del CEPREDENAC? Así que adelante, Ángel. Bueno, pues gracias. Los aportes a la gobernanza regional y a la coordinación interinstitucional, yo hablaría de ese enfoque entre distintos sectores. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Hemos sido capaces, la PCG ha sido capaz de sentar en la mesa a distintos sectores, ¿verdad? Estamos hablando de una política que convoca a los ministerios de Hacienda y tenemos ahí uno de los ejemplos que antes se ha mencionado, que es la gestión financiera de la reducción del riesgo de desastre. Cuando nosotros empezamos era inimaginable poder sentarse con los ministerios de Hacienda ni los sistemas nacionales de inversión pública para contarles qué era el riesgo o qué era aquello. O sea, para la gente como esta, lo que no tiene número, lo que no es palpable, lo que no es tangible, hablarle de una posibilidad, de una probabilidad, era poco menos que hablarle de lo que no iba a suceder. Y hoy por hoy hemos conseguido no solamente sentarnos a hablar con ellos, sino que también ellos hagan políticas y estrategias en ese sentido. Entonces yo creo que esa interacción entre distintos sectores es seguramente uno de los aportes más notables que tiene la PCGIR. Otra cuestión que yo destacaría es cómo la PCGIR nos ha puesto ante el espejo y nos ha dicho, oye, necesitáis tener un fortalecimiento de capacidades a todos los niveles, pero no solo en el ámbito de los sistemas nacionales de protección civil, no, sino a nivel también de las otras instituciones con las que hablamos. Hoy por hoy, la comprensión del riesgo tiene, hoy por hoy, no, siempre lo ha tenido, pero tiene múltiples causas y múltiples factores que tienes que ir entendiendo y tienes que tener una formación de capacidades suficiente para luego poder poner en marcha estas políticas tanto a nivel regional como a nivel territorial. Yo recuerdo que teníamos que hacer didáctica para sentarnos pues, con los sistemas con Hacienda, con educación, con agricultura, que es una cosa tan evidente, pero les tienes que hacer didáctica, ¿no? Entonces, la PCG nos ha dejado esa necesidad constante de fortalecimiento de capacidades, no solo en estos ámbitos que entendemos o que trabajamos directamente con el riesgo, sino también en el resto de los ámbitos. Y también el desafío, aunque eso vendrá a posterior, de poder trasladar generar esos conocimientos y trasladarlos a un lenguaje que la gente entienda y lo pueda aplicar, porque como decía Rolando, el problema es de todos. Aquí no nos escapamos nadie. Aunque es verdad que el riesgo afecta de manera desigual, pero las causas las generamos entre todos, el problema lo vivimos entre todos y entre todos tendremos que resolverlo. Así que yo me quedaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con Olga. Muy bien.
Gracias, muy rápidamente. A 16 años de aprobación. La PCGIR creo que ha dejado aportes, bueno, ya se han dicho, bastante significativos, pero en primer lugar yo empezaría con que la PCGIR demuestra por primera vez la capacidad que tiene el SICA, la capacidad que tienen los Estados miembros del SICA, de traducir consensos políticos en una política regional, operativa y con impacto estructural. Para mí ese es el primer aporte que da. Recordemos, 2010 se lanza el proceso de integración y la PCGIR permitió que dentro de los pilares principales que tiene la integración estuviera incluido la gestión integral de riesgos. O sea, yo creo que eso es una de sus principales aportes o contribuciones. Otra, y que además desde el Fondo España SICA lo decimos con mucho orgullo y también con mucho cariño, pues que contribuyó a fortalecer el rol de CEPREDENAC. El rol de CEPREDENAC como instancia, como referente político técnico regional, que además de posicionar la reducción de riesgo como una responsabilidad compartida dentro, además de todo el proceso de integración centroamericana. Empezamos a ver a un CEPREDENAC, a una institución como referente en el ámbito internacional. Otro de los avances más relevantes que podríamos destacar, pues la mejora, ¿no? Creo que además impulsó la coordinación interinstitucional, ya se ha dicho, el fortalecimiento de capacidades nacionales, aunque todavía quede mucho y sigue trabajo por hacer, la incorporación de la gestión de riesgos en sectores claves, también se ha dicho, del desarrollo, la creación o consolidación, por ejemplo, del mecanismo, el mecanismo regional de asistencia humanitaria ante desastres del SICA. Eso es una gran aportación que tenemos y que se tiene gracias a la PCG. También diría que ha ayudado a articular mejor la reducción del riesgo con la adaptación al cambio climático y al desarrollo sostenible, algo que es clave y que es fundamental para la región centroamericana, ¿no? Que está siempre tan expuesta. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Olga. Vamos ahora con Rolando. Gracias. Creo que quizá dentro de todos los que hay, porque son muchos, pero los aportes de la PCGIR, hay algo muy simbólico, y es que en la historia de los cambios de políticas en el mundo en general, para manejar desastres, riesgos, crisis, contingencias, siempre los cambios vienen después de un gran desastre. Pasó el terremoto, cambiamos la ley. Pasó el huracán, cambiamos la política. Pasó, qué sé yo, la pandemia y entonces son ajustes reactivos. El problema de los ajustes reactivos es que entonces se hacen al calor de lo que pasó y terminan muchas veces siendo una solución a lo que ya pasó, una solución para atrás. Con la PCGIR, que además es el resultado de un trabajo que el CEPREDENAC venía haciendo desde mucho tiempo atrás, o sea, y la región avanzando poco a poco para desembocar en esto, lograr mover una política en un tiempo que no era el tiempo de crisis, era un desafío muy grande, porque cuando pasa la crisis ya uno tiene ganado todo el espacio de la publicidad, ya la televisión saca las imágenes y uno lo que hace es reaccionar a eso y decir, ve, por eso me necesitan a mí. En este caso, no fue así. El planteamiento fue de una perspectiva más, como decía Ángel, del desarrollo, más como un aprendizaje de cómo habían sucedido las cosas en la región. Y yo creo que eso es un gran insumo, eso es un gran logro de la PCGIR, un gran logro en Centroamérica, una región siempre impactada y que además, pues sí logró que esos sectores, esos otros actores comprendieran el mensaje y de una forma muy diferente, por supuesto, cada uno de ellos fue incorporando la gestión del riesgo. Muchas gracias. Vamos ahora con la tercera y última pregunta de este panel. Dice así:
Considerando los actuales escenarios de riesgo, ¿cuáles son las principales brechas, desafíos y oportunidades para mantener vigente y fortalecer la aplicación de la PSGIR en los próximos años? Adelante, Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que Iván ha resumido buena parte de lo que pueden ser los desafíos, ¿no? Como a pesar de los avances que estamos teniendo, seguimos enfrentando, bueno, pues esos impactos, ¿no? Que como digo, pues están cambiando también el patrón de los impactos. Antes esperábamos la temporada de lluvia y bueno, rezábamos porque no hubiera ningún huracán en medio. Y hoy, bueno, pues es mucho más patente la vulnerabilidad del territorio y el patrón, debido al cambio climático, de lo que se está viviendo, pues nos hace estar mucho más alerta y quizá ahí tenemos buena parte de los desafíos. Yo creo que en cuanto a brechas, y es un poco también tomando de referencia lo que se ha comentado anteriormente, quizá puede ser la permanente transversalización de la gestión del riesgo como política de desarrollo. Yo creo que eso es algo que quizá ahí tenemos todavía mucho campo por desarrollar, tenemos mucho ámbito de trabajo en ese sentido y creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido, seguir ganando adeptos a la causa, ¿no? Porque hoy también vemos cómo lo que es el cambio climático, que también es una oportunidad para gestión de riesgo. Yo nunca me cansaré de decir que cuando se habla de cambio climático y de proyectos de disminución de la vulnerabilidad de comunidades ante el cambio climático, de buscar resiliencia, ¿qué es eso que no sea gestión de riesgo? O sea, al final, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el cambio climático, que es una de nuestras grandes oportunidades, sobre todo en el tema de financiamiento, también se convierte un poco en un poco amigo nocivo a la hora de poder tener esos espacios de publicidad que mencionaba Rolando, ¿no? Parece ser que la gestión de riesgo ha pasado a un segundo plano porque ahora tenemos el cambio climático. Entonces, creo que hay que seguir haciendo esa transversalización. En cuanto a desafíos, tenemos el desafío territorial, que también se mencionaba anteriormente. Tenemos el desafío del financiamiento, que también mencionaba Iván. Y tenemos el desafío del fortalecimiento de capacidades. Y en ese sentido, también el fortalecimiento de capacidades de los sistemas nacionales de protección civil, entendiendo su rol. Hay una cuestión que teníamos en aquella época y que yo creo que en alguna medida se ha solventado, pero todavía queda mucho por hacer, que los sistemas nacionales de protección civil, las direcciones generales de protección civil, tienen que entender que ellos no son los ejecutores muchas veces de las medidas de gestión integrada del riesgo. Ellos son facilitadores de esos temas, a mi juicio, pero en tanto en cuanto el problema es de todos. El abordaje del problema es un abordaje sistémico e integrado. El liderazgo se tiene que hacer desde ese liderazgo de facilitación para que se tomen las medidas adecuadas, para que se siga considerando el riesgo dentro de las políticas de desarrollo, para que siga estando en el centro de atención. Pero entender eso a veces no es tan sencillo por las propias estructuras de esas direcciones y por los propios, no sé, requerimientos que los gobiernos tienen hacia las propias direcciones, ¿no? Entonces yo creo que eso también será un desafío. Claro. Muchas gracias. Vamos ahora con Olga. Bien. Ya se ha dicho, creo que los escenarios actuales ya nos muestran que la PSGIR sigue siendo y sigue estando plenamente vigente, pero también se ha dicho, nos recuerdan que es una política que tiene que seguir evolucionando. Entre las principales brechas yo señalaría la necesidad de fortalecer la implementación territorial, mejorar el uso de la información y del conocimiento del riesgo para tomas de decisiones. También se ha mencionado asegurar financiamiento sostenible para la reducción del riesgo y profundizar en esa articulación entre la gestión de riesgo, cambio climático, inversión pública y protección social. Se está haciendo, pero creo que hay que seguir trabajando toda esa línea. El gran desafío es pasar de una política regional sólida, que lo es, que ya existe y que además está plenamente legitimada,
a una implementación cada vez más concreta, más medible y cercana a los territorios y a las poblaciones que al fin y al cabo son los que viven en mayor situación de riesgo. Creo que para ello sería clave reforzar la coordinación entre las instituciones nacionales, los gobiernos locales, la sociedad civil, la academia, por supuesto, el sector privado y la cooperación internacional, manteniendo siempre esa perspectiva inclusiva y centrada en las personas. Desde el Fondo España SICA nosotros vemos que estamos en un momento que es una oportunidad importante. Este nuevo ciclo de planificación regional que incluye el Plan Regional de Gestión Integral de Riesgos para el 2025-2030, creo que es una oportunidad para renovar todos esos compromisos, alinear todos los esfuerzos de la cooperación y apoyar iniciativas que fortalezcan esa resiliencia y, déjenme también decirle, impulsar nuevas líneas de trabajo como es la acción anticipatoria. De la misma manera que el Fondo España SICA o la cooperación española acompañó una de las primeras políticas regionales estratégicas del SICA, yo creo que hoy puede seguir contribuyendo y vamos a seguir contribuyendo a que la PCGIR mantenga pues, esa relevancia y sobre todo traduzca en resultados concretos, que creo que es lo que más se necesita, ¿no?, para la ciudadanía centroamericana. Así que espero que en los próximos años sigamos estando aquí y que dentro de 10 años más volvamos a celebrar los 26 años, serían, de la PCGIR. Cuenten con nuestro acompañamiento y con nuestro compromiso. Y desde luego que durante estos 16 años ha sido un verdadero honor ser testigos, de honor, haga redundancia, en ver cómo todo el trabajo que ustedes han venido realizando. Sí, señora. Gracias, Olga. Vamos ahora con Rolando. Muchas gracias de nuevo. Yo creo que uno de los grandes desafíos es que ya no solo hay que cambiar las respuestas, sino que hay que cambiar las preguntas. Los modelos se agotan, tienen un tiempo de vida, la teoría también. Yo creo que necesitamos mucha teoría de nuevo, una teoría renovada, soluciones renovadas, para poder seguir siendo innovador, que es una de las cosas que más se espera en los países y en las comunidades que hagan las instancias regionales, ¿no? Que puedan ir un paso adelante y con una función de guía. Yo creo que toca hacer un cuestionamiento al sistema o a la forma, o a la visión sistémica, digamos, que estamos impulsando. Y preguntas claves, preguntas que duelen, como por ejemplo esa del financiamiento. No solamente hay que quedarse ahí pegado tratando de resolver, porque es como, no hay financiamiento, denme financiamiento, ¿no? Se vuelve ahí una cosa maniqueísta. Es también preguntarse cómo. Yo hace días vengo conversando y discutiendo con los colegas que recuerdo cuando se decía que no se está invirtiendo en reducción de riesgo, que se invierte más en preparación y respuesta. Y yo me preguntaba, ahora trabajo en un banco, entonces lo que vemos son proyectos de financiamiento en el Banco Mundial, y me pregunto, ¿cómo es un proyecto de prevención de desastres? Y le decía a mis colegas, ahí estaba Ginés del BID, y estaban los colegas de CAF, etcétera. ¿Ustedes han visto que se rechace un proyecto de gestión de riesgo, que en algún momento se haya dicho esto no porque X, Y o Z? Yo no lo he visto. Y debo de confesar que no he visto un proyecto financiable de gestión de riesgo que actúe sobre las causas de la gestión del riesgo, porque para eso tienen que ser los sectores, las entidades, los territorios que planteen esas modificaciones a los patrones de riesgo desde el ámbito de responsabilidades que cada cual tiene. Entonces, bueno, ¿qué es ese? Porque tenemos estos tags y tenemos localizadores y todo lo demás, pero si ustedes ven, la mayoría de los localizadores presupuestarios, lo que aparece en los
localizadores son los presupuestos de la protección civil, porque hay mucha dificultad sectorialmente, digamos, para planificar una actividad y decir, oh sí, esta es una actividad clásica de gestión de riesgo. Pero bueno, resulta que es mantenimiento, que es reforzamiento estructural, etc. Entonces, ahí es donde yo digo, esto es solo un caso así rápido, que lo veo en el tema del financiamiento, en donde, por eso lo que digo es, tenemos que revisar la pregunta también. Tenemos que salir a buscar en otras partes, y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas por sus presentaciones. Creo que nos ampliaron muchísimo el conocimiento de cómo se construyó la PSGIR, de los logros, de los avances y de los retos. Qué mejor que conocer esta historia de los actores que apoyaron a la estructura y a la creación de esta importante política. Así que vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas. Así que a nuestros oyentes queremos que en el chat nos pongan, si tienen una pregunta para Ángel o para Olga o para Rolando, que nos pongan pregunta para tal y nos pongan su pregunta y vamos a seleccionar algunas para que nuestros panelistas las puedan responder. Así que vamos a dar estos minutos para que nuestros oyentes nos pongan en el chat las preguntas que tengan. Mientras nuestros oyentes nos ponen en el chat las preguntas, quiero explicarles un poco de la dinámica que les hablé al principio. Si recuerdan, teníamos una dinámica de tomar una fotografía recibiendo este evento de conmemoración. Bueno, ahora les quiero explicar un poco de esta dinámica. Queremos que en sus redes sociales puedan compartir esta fotografía etiquetándonos como @cperdenac y utilizar los hashtag 16 años PSGIR o hashtag PSGIR. Queremos llegar a más público y que puedan conocer más de qué es la PSGIR. Así que este es el momento. Si aún no han tomado su fotografía, ahora mismo pueden tomar su fotografía y etiquetarnos en nuestras redes sociales, al igual que los invitamos a seguirnos en redes sociales y a darse una vuelta por nuestro contenido. Así que, bueno, a nuestros oyentes, si tienen preguntas, les recuerdo que pueden dejarlas en el chat. Así que vamos a dar unos minutos para que nuestros participantes puedan interactuar un poco. Ok, nos dejan una pregunta. Dice si compartiremos las diapositivas. Puede dejarnos su correo para que podamos compartirle la presentación. Ok, por el momento no tenemos ninguna pregunta, pero Porque lo hemos dicho les todo. recordamos a nuestros participantes si tienen preguntas que puedan dejarlas. Vamos a dar unos últimos minutos. Ok, listo, tenemos 2 preguntas. Listo, tenemos 3 preguntas. Dice, desde su punto de vista, ¿cómo debe evolucionar la PSGIR en el contexto de este mundo tan cambiante, sobre todo por temas climáticos que afectan a la región? No dice para quién va la pregunta, así que no sé, ¿quién de los panelistas quiere responder esta pregunta? Bueno, yo me puedo echar al agua. Yo creo que saludos, Salvador. Creo que este tema de la evolución que veníamos hablando, estos tiempos generan una presión adicional
Antes teníamos más tiempo. Ahora no. Ahora todo lo que pasa en minutos está puesto en una red o en segundos. Y grandes iniciativas se caen y grandes nacen en tiempos sumamente cortos. Y eso es un desafío muy grande porque no se trata de volverse, de responder, digamos, a esa agitación necesariamente, pero sí a repensar el contexto de hoy. Porque eso es lo que tenemos, es con lo que estamos trabajando, no solamente en lo climático. Estamos viendo cómo la cooperación internacional, por ejemplo, ha venido cambiando completamente sus ejes de enfoque y hay que actuar rápido. Por eso yo creo que una política así, y es bueno que sea una política y no un plan, la política puede tener una definición, una forma en la que está hecha, que tenga la flexibilidad para ajustarse a estos contextos cambiantes. Precisamente porque con lo que más lidiamos es con el tema de toma de decisiones. Entonces, las decisiones se toman considerando estas cosas. Por ejemplo, cómo cambia el contexto y las presiones que esos cambios generan. Entonces, una política que prevea que eso va a suceder y que delega sus instrumentos de implementación la responsabilidad de ajustarse y de dar respuestas más a tiempos más justos, yo creo que sería una de las posibles salidas para eso, que es realmente uno de los grandes desafíos. Listo, tenemos otra consulta. Vamos con Olga para esta consulta. Dice, consulta a los panelistas, ¿la política integra acciones estructurales? ¿Cómo fortalecer lo social desde su experiencia? La política integra acciones estructurales. ¿Cómo fortalecer lo social desde su experiencia? Bueno, yo creo que la política primero es un marco estratégico, ¿no? Y como marco estratégico debe ser implementado principalmente por las políticas nacionales. Además, son las políticas nacionales las que tienen la responsabilidad de hacer también las acciones en el ámbito social. Entonces, yo creo que también es un reto de la PCGIR, como de cualquier otra política regional, no solamente de la PCGIR, en otros sectores, ¿no? Tiene que, de qué manera se aterriza más y de qué manera se transcribe y se traduce en acciones nacionales a través de políticas nacionales. Y es a través también de la articulación con otras políticas, en este caso pues con las políticas sociales que tienen los países. Ya vienen trabajando y desde CEPREDENAC sé que se ha venido impulsando esa articulación con la integración social, con la Secretaría de Integración Social, pero creo que lo que se requiere es traducir el marco regional en acciones nacionales concretas, ¿no? Es la única manera de poder además llegar al territorio, que es una deficiencia que ha tenido esta. Listo. Tenemos una última pregunta. Vamos con Ángel para esta pregunta. Vamos con una última pregunta. Dice, a cualquiera de los panelistas, ¿creen que la inteligencia artificial ya se debería estar integrando en sistemas de prevención temprana para mejorar la gestión del riesgo? Por ejemplo, Chile tenía un gemelo de su matriz de generación y distribución eléctrica para prevenir escenarios de riesgo. Y de ser positiva su respuesta, ¿cómo garantizamos que la exposición de datos estatales no sea un riesgo aún mayor que la prevención misma? Bueno, pues en concreto con esa pregunta, la inteligencia artificial ya se está integrando en todos los sistemas de modelización y de prevención y de seguimiento de los institutos meteorológicos de los fenómenos climáticos. Se está integrando para hacer esas modelizaciones, para mejorar los pronósticos que están siendo muy complicados. Yo recuerdo el año pasado cuando llegó un momento de los pronósticos donde no se sabía si iba a afectar el niño o la niña. Eso quiere decir que la complejidad es máxima, ¿no?
También luchamos en el tema de los pronósticos, también luchamos contra algunas cuestiones también muy mediáticas, todo aquello de viene el super niño y todo esto, y pues igual tampoco ayuda, ¿no? Y en un ámbito mucho más de aplicación de la inteligencia artificial, en un ámbito mucho más territorial, yo por mi experiencia de lo que vengo trabajando en los últimos años, el tema de transición, de seguridad alimentaria, transición de la agricultura y demás, se está aplicando a aplicaciones, valga la redundancia, de pronósticos agroclimáticos, aplicaciones que se pueden descargar en los celulares, que se puede dar seguimiento, que forman parte de ese sistema de alerta temprana y que se están viabilizando a nivel regional en las mesas técnicas agroclimáticas que están presentes en todos los países, tanto a nivel regional como a nivel local, en el caso de Honduras, y que se está fortaleciendo y que son espacios donde los ministerios de Agricultura, conjuntamente con los institutos de meteorología, llevan esos pronósticos agroclimáticos con recomendaciones que son discutidas con los productores en las distintas zonas. Por lo tanto, sí está ayudando mucho la inteligencia artificial, sí se está ya poniendo en práctica acá en Centroamérica y creo que es un recurso que no debemos obviar. Sobre el tema de la protección de datos, eso es una línea continua. Ahí hay que estar siempre pendientes porque cualquier tipo de normativa, cualquier tipo de bueno, pues de prevención de esa fuga de datos puede ser, o sea, se tiene que ir cuidando constantemente, aunque la mayoría también de los datos muchas veces son públicos, con lo cual habría que ver, pero es un trabajo constante. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a nuestros panelistas. Nuevamente, ahora sí damos por terminado este tercer segmento. Muchas gracias por su participación. Y quiero agradecer también a las personas que están conectadas en este espacio, a las personas que nos miran en vivo. Estamos en Facebook y queremos agradecerles por estar presentes en este espacio. Esperamos tenerlos en nuestros siguientes espacios. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @CPDNAC. Al igual que quedamos a la espera de sus fotografías, de la dinámica. Queremos verlos en las redes sociales. Ya hemos visto que han empezado a etiquetarnos. Recuerden que debe ser su cuenta pública para que podamos ver sus historias. Así que les agradecemos nuevamente por ser parte de esta conmemoración de los 16 años de la PSGIR y esperamos verlos en próximos espacios. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muy amables. Hasta luego.